El Charro Negro, una historia de terror mexicana, en el pueblo de San Miguel de los Hoces, enclavado entre las áridas montañas de Zacatecas. Todos conocían a don Rodrigo Velázquez. Era un hombre de 83 años, encorvado por el peso de las décadas, pero con ojos que aún brillaban con la fiereza de su juventud. Caminaba cada tarde por el camino polvoriento que llevaba al cementerio, arrastrando los pies, murmurando palabras que nadie más podía escuchar. Los niños del pueblo le temían. Las madres apartaban a sus hijos cuando don Rodrigo pasaba cerca, santiguándose en silencio. Y es que todos recordaban las historias que se remontaban a más de 60 años atrás, cuando don Rodrigo no era un anciano quebrado, sino el charro más temido de toda la región. En aquellos días, Rodrigo Velázquez vestía un traje de charro completamente negro, en pantalones bordados con hilo de plata, chaqueta ajustada y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre su rostro angular. Montaba un caballo negro como la medianoche, tan oscuro que parecía absorber la luz del sol, y en su cintura llevaba 2 pistolas con cachas de nácar, armas que había manchado con la sangre de más de 20 hombres. Rodrigo no era un simple pistolero, era un cobrador de deudas para los terratenientes más despiadados, un hombre que no conocía la piedad ni el remordimiento. Cuando alguien no pagaba lo que debía, Rodrigo aparecía en su puerta al caer la noche. Algunos decían que podías escuchar primero el galopar de su caballo, un sonido sordo y ominoso que helaba la sangre, luego el tintineo de sus espuelas de plata, y finalmente 3 golpes secos en la puerta. Han 3 golpes. Siempre 3. Si abrías la puerta y no tenías el dinero, Rodrigo te daba 3 días. Pero si pasaban esos 3 días y la deuda seguía sin pagarse, nadie volvía a verte con vida. La transformación de Rodrigo Velázquez comenzó en una noche de octubre, 60 años atrás. Una noche que cambiaría su destino para siempre. Había ido a cobrar una deuda a la hacienda de los Morales, una familia humilde que había pedido prestado para salvar su cosecha después de una sequía devastadora. Rodrigo sabía que no tenían dinero, pero su patrón, don Sebastián Aguirre, había sido claro: o traía el pago, o traía prueba de que el mensaje había sido entregado. Cuando Rodrigo llegó a la modesta casa de adobe, encontró a la familia reunida alrededor de una mesa escasa. En el padre, la madre y 3 niños pequeños, con ojos grandes y asustados. Las velas parpadeaban proyectando sombras fantasmales en las paredes descascaradas. «Vengo por lo que deben», dijo Rodrigo con voz fría, su mano descansando sobre la culata de su pistola. El padre, un hombre delgado llamado Tomás Morales, se puso de pie tembloroso. «Por favor, señor Velázquez, la cosecha fracasó. No tenemos nada, pero le prometo que para la próxima temporada, las promesas no pagan deudas», interrumpió Rodrigo. La madre se arrojó a sus pies, lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Por favor, por el amor de Dios y de la Virgen María, tenemos niños. Solo necesitamos un poco más de tiempo». Algo extraño sucedió entonces en el corazón endurecido de Rodrigo. Por un instante, por un único y fugaz instante, vio los rostros de aquellos niños y recordó algo que había enterrado hacía mucho tiempo en su propia infancia, su propia pobreza, su propia madre suplicando a hombres como él, pero ese momento de humanidad fue aplastado por años de brutalidad. Rodrigo apartó a la mujer con el pie y desenfundó su arma. «Entonces, no sirven para nada», dijo. Lo que sucedió después quedaría grabado en el alma de Rodrigo Velázquez para siempre. Disparó 5 veces. Tomás Morales cayó primero, con los ojos abiertos, en shock. Luego su esposa, que intentó cubrir a sus hijos con su cuerpo. Y finalmente, mientras los niños gritaban aterrorizados, Rodrigo los silenció uno por uno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró la escena, su pistola aún humeante, y por primera vez en su vida sintió algo parecido al horror ante lo que había hecho. Pero era demasiado tarde. La sangre ya estaba derramada. Salió de la casa tambaleándose, montó su caballo negro
y cabalgó hacia el pueblo. Pero mientras galopaba bajo la luna llena, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco: risas de niños. Se volvió y allí, en medio del camino, estaban los 3 niños Morales. Pero no eran como los había dejado. Estaban cubiertos de sangre, con agujeros de bala en sus pequeños cuerpos. Y sin embargo, estaban de pie, mirándolo con ojos que brillaban con una luz antinatural. «Nos mataste», dijo el Mayo Ere, un niño de no más de 8 años. «Nos quitaste todo», agregó la niña del medio. «Ahora tú pagarás», susurró el más pequeño, un niño de apenas 5 años que no debería poder hablar con el agujero que tenía en el pecho. Rodrigo espoleó su caballo y huyó, pero las voces de los niños lo siguieron. Durante días, durante semanas, durante meses, donde quiera que fuera, los escuchaba, riendo, llorando, susurrando su nombre en la oscuridad. Comenzó a beber para silenciar las voces. Dejó de trabajar, dejó de salir de su casa. Los años pasaron, y Rodrigo se convirtió en una sombra de sí mismo. Un anciano atormentado que vagaba por las calles murmurando disculpas a fantasmas que solo él podía ver. Pero las deudas del alma no se perdonan tan fácilmente. En su 83º cumpleaños, Rodrigo despertó con una sensación extraña. Sus huesos viejos ya no le dolían. Su espalda encorvada se sentía recta. Cuando se miró en el espejo agrietado de su habitación, vio algo imposible. En su reflejo, era joven de nuevo, vestido con su antiguo traje de charro negro, con las pistolas en su cintura. Gritó y retrocedió, pero cuando miró sus manos, eran las manos arrugadas de un anciano. En el espejo mentía, o decía la verdad de lo que realmente era. Esa noche, Rodrigo sintió un impulso irresistible. Sin saber por qué, caminó hasta el viejo establo abandonado donde había guardado su traje de charro hacía décadas. Allí estaba, cubierto de polvo, pero intacto, y junto a él, su sombrero de ala ancha y sus pistolas. Con manos temblorosas, Rodrigo se vistió, y mientras lo hacía, sintió como la transformación lo consumía por completo. Su cuerpo viejo se enderezó, sus músculos atrofiados se tensaron, la piel arrugada se estiró sobre huesos que crujieron al realinearse. Pero el cambio no lo hizo sentirse vivo, lo hizo sentirse muerto, como si su alma hubiera sido arrancada y reemplazada por algo oscuro, algo antiguo, algo que había estado esperando durante décadas para reclamarlo. Cuando salió de su casa esa noche, ya no era don Rodrigo Velázquez, el anciano arrepentido. Era el charro negro, una criatura de pesadilla nacida de la culpa y la sangre derramada. Su caballo, muerto hacía 30 años, lo esperaba en la calle, pero no era el noble animal que había sido en vida. Era un esqueleto cubierto con jirones de carne putrefacta, con ojos que brillaban como brasas y aliento que olía a azufre. Rodrigo montó sin dudar, y juntos cabalgaron hacia la noche. El charro negro cabalgaba por San Miguel de los Sosas, y donde pasaba, las luces se apagaban, los perros aullaban, los niños lloraban en sus cunas, y aquellos que habían cometido crímenes sin castigo, aquellos que habían derramado sangre inocente, escuchaban el galopar que se acercaba. 3 golpes en la puerta, siempre 3. La primera visita fue a don Sebastián Aguirre, ahora un hombre de 90 años, postrado en su cama. El anciano terrateniente abrió los ojos cuando escuchó los golpes, y supo inmediatamente quién había venido a buscarlo. «He venido a cobrar la deuda», dijo el charro negro con una voz que ya no era humana, una voz que sonaba como el crujir de huesos y el siseo de serpientes. «Por favor», suplicó don Sebastián, sus ojos llenos de terror. «Yo no maté a nadie, solo di órdenes. En las órdenes de un hombre son tan mortales como las balas de Otron». Esa noche, don Sebastián Aguirre murió de miedo. Su corazón simplemente dejó de latir cuando el charro negro extendió su mano esquelética hacia él. Pero la maldición no terminó ahí. Noche tras noche, el charro negro regresaba. Visitaba a aquellos que habían pecado en el pasado, aquellos que pensaban que habían escapado de la justicia, y uno por uno lo reclamaba. El pueblo
vivía en terror. Nadie salía después del anochecer. Las familias se encerraban en sus casas, rezando rosarios y colocando cruces en sus puertas. Pero para algunos, ninguna oración era suficiente. Pasaron los meses y el charro negro se convirtió en una leyenda renovada. Una historia que las madres contaban para asustar a sus hijos rebeldes. Porta bien, o el charro negro vendrá por ti. Pero en su interior, Rodrigo aún existía, atrapado dentro de la criatura en la que se había convertido, consciente de cada acto, de cada vida que tomaba, pero incapaz de detener la transformación. Durante el día, volvía a ser un anciano confundido y aterrado. Durante la noche, era un instrumento de venganza sobrenatural. Una noche, mientras cabalgaba por el camino del cementerio, el charro negro se detuvo. Frente a él, estaban las 3 figuras espectrales que lo habían perseguido durante décadas, los niños Morales. Pero ahora, en lugar de miedo o ira, sus rostros mostraban algo parecido a la compasión. «Has pagado parte de tu deuda», dijo el Mayo Ere, «pero aún te falta el precio más alto. ¿Qué más quieren de mí?», gritó Rodrigo con su voz monstruosa. «He sufrido durante 60 años. He perdido mi alma. ¿Qué más puedo dar?». La niña del medio se acercó. «Tu sufrimiento no termina con tu muerte. Cabalgarás eternamente, cobrando las deudas de otros, recordando para siempre la sangre en tus manos. Esta es tu condena. Esta es tu eternidad hasta que alguien rompa la maldición», agregó el más pequeño. «¿Y cómo se rompe?», preguntó Rodrigo, desesperado. Los niños sonrieron. Una sonrisa triste y antigua. «Debes encontrar a alguien dispuesto a tomar tu lugar. Alguien cuyas deudas sean tan grandes como las tuyas, y debe hacerlo por voluntad propia». Sabiendo el precio, entonces desaparecieron, dejando al charro negro solo en el camino. Desde esa noche, Rodrigo Velázquez busca desesperadamente su liberación. Durante el día, es el anciano que todos conocen, que camina arrastrando los pies, murmurando advertencias que nadie escucha. Durante la noche, es el charro negro, cabalgando por los caminos oscuros de Zacatecas, cobrando las deudas que la vida ha dejado sin pagar. Dicen que todavía cabalga, que en las noches sin luna puedes escuchar el galopar de su caballo fantasmal, que si has cometido algún crimen terrible, algún pecado imperdonable, escucharás eventualmente los 3 golpes en tu puerta, y si abres, verás al charro negro de pie, con su traje completamente negro, bordado con hilo de plata, que brilla con luz propia, su rostro oculto bajo el sombrero de ala ancha, y sus ojos que arden con el fuego de la condenación eterna. «He venido a cobrar la deuda», dirá con esa voz que no es de este mundo. Los viejos del pueblo dicen que hay una manera de protegerse. Debes vivir una vida honorable, sin derramar sangre inocente, sin causar sufrimiento innecesario, porque el charro negro solo viene por aquellos que lo merecen. Pero también dicen algo más, algo que susurran en voz baja, cuando los niños no pueden escuchar, aunque don Rodrigo Velázquez sigue buscando a alguien con un alma tan oscura como la suya, alguien dispuesto a aceptar la maldición para liberarlo de su tormento eterno. Y hasta que encuentre a esa persona, seguirá cabalgando, noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo. El charro negro nunca descansa, nunca perdona, y siempre cobra sus deudas.